Invitamos a la doctora María José Martínez Silva. La doctora María José es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista y máster en bioética de la Universidad del Bosque. Actualmente trabaja en el Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Externado de Colombia y tiene una amplia experiencia en educación y trabajo con jóvenes. El día de hoy nos trae su ensayo ¿Por qué tiene sentido hablar de homosexualidad en bioética? Bienvenida, doctora. Gracias. Bueno, traía unas imágenes sobre lo que fue un poco lo de la marcha del pasado 10 de agosto que ya hemos hablado aquí en varias ocasiones. Pero yo me voy a centrar en cuatro puntos, que es, bueno, una muy breve historia de la homosexualidad, especialmente pues para Occidente. La dignidad sale del closet, cómo sería educar para la existencia y cómo la bioética podría también entrar a trabajar el tema de la sexualidad. Bueno, entonces se cree que la primera vez que se utilizó la palabra homosexualidad fue en 1869 por el médico húngaro Karl Kerbény, quien propuso despenalizar la práctica y quitarle la carga negativa de las palabras utilizadas anteriormente para referirse al homosexual. Al mismo tiempo, junto a la aparición de la sexología, se empezaba a hablar de las patologías sexuales y se abría el campo de pasar de la despenalización a la enfermedad. Todo esto alimentado por algunas investigaciones en medicina forense, pues que hablaré más adelante, y un ejemplo pues es la segunda imagen, un tratado muy conocido para la época que estuvo vigente hasta la década de los 50. Bueno, la práctica homosexual ha estado presente a lo largo de la historia, pero ha recibido diferentes nombres. Para todos es bien conocido el caso de Grecia y de cómo las prácticas homoeróticas obedecían al mismo tiempo a estructuras sociales, y en donde el rol que se desempeñaba en la relación, si era pasivo o activo, también era determinante. No hay mucho conocimiento sobre si previo al Levítico, el libro Levítico, se penalizara de la práctica homosexual, pero es a partir de este en donde adquiere fuerza las creencias sobre el sexo reproductivo y la necesidad de domesticación de las mujeres, asociado con la idea de que los hombres eran incapaces de controlar sus apetitos sexuales, y pues esto se reforzaba con estudios pues de la anatomía humana y pues que los hombres tenían sus genitales más expuestos. En general, para la Edad Media se consideraba que un acto contra natura todo acto sexual que no tuviera como fin la reproducción y el matrimonio. Y el matrimonio pues era el contrato social por excelencia para mantener estas ideas. Pues con la modernidad la situación no cambia mucho, pero se empieza a consolidar la idea de la práctica homosexual como patología. Llama especialmente la atención la época victoriana y el surgimiento de nuevos conceptos para consolidar el contrato social. Entonces estos son como los conceptos que estuvieron como presentes para este nuevo ordenamiento social. Bueno, en la época victoriana, especialmente en Inglaterra, se intenta afirmar un nuevo ordenamiento social que respondiera al crecimiento económico, pues todo esto también relacionado con la ética protestante. Aparece la ciencia como una forma de controlar los cuerpos y la sexualidad para el trabajo y el dinero. El cuerpo y la energía del hombre se debía cuidar para el trabajo y el de la mujer para el mantenimiento de la familia. Prácticamente toda energía gastada en actos diferentes a lo que fuera trabajo y familia era un gasto de energía, era una energía inútil. La sexología llega para patologizar todo lo que no se acomodara con estos ideales. Se entiende bien cómo, al igual que la práctica homoerótica, la masturbación fuera muchísimo más juzgada que la misma violación. Bueno, luego vienen las guerras y con la posguerra entra en crisis el sistema establecido antes de la guerra y pues la crisis de esta figura hegemónica del varón adulto, blanco, heterosexual, guerrero, lo cual permitiría que las minorías y grupos invisibles hasta el momento salieran y fueran más visibles a la luz pública. Grupos de mujeres, homosexuales, grupos étnicos empezaron a reclamar sus derechos y pues esto produjo también como un fuerte activismo, especialmente pues en Norteamérica, y con la revolución sexual, con la posibilidad de tener sexo sin fines exclusivamente reproductivos. Cierro con la protección especial de los estados hacia las condiciones vulnerables o históricamente vulneradas que se dan a partir de los 80s y toda esta reivindicación de derechos de las minorías y la utilización del concepto de diversidad en la década de los 90s con la intención de disminuir la carga negativa
de los conceptos anteriores y respondiendo también como a nuevos estudios que se han hecho especialmente pues desde la psicología, como los estudios de Kinsey, de Hooker, bueno, etc. Bueno. Ahora les voy a hablar de cómo la dignidad sale del closet. Bueno, para todos es bien conocido que en bioética hablamos bastante de dignidad. Para Autuada, su utilización se relaciona con el respeto por la autonomía de la persona, su vida privada, el reconocimiento de la libertad y la protección contra prácticas abusivas o discriminatorias. Sin embargo, pues este concepto también ha sido fuertemente criticado. Por ejemplo, que resulta inútil a niveles prácticos, también puede ser polisémico, que puede ser similar a la autonomía o que a veces tiende a centrarse en el pensamiento de Kant, olvidando otros aportes. De todos modos, muchas voces han defendido su presencia e identifico al menos 3 aspectos necesarios para mantenerlo. El primero sería una profunda preocupación por la naturaleza humana y todo lo que esto implica, la posibilidad de ser, de existir, de desarrollarse como un ser racional, con capacidad de elegir, obrar y relacionarse con otras personas y con el mundo que lo rodea. En segundo lugar, sería una consideración especial por temor a que se enfrente a circunstancias de riesgo que impliquen tratos degradantes entre los propios humanos. Y como tercer lugar, una invitación para que todas las personas defiendan este ideal teniendo en cuenta la historia y el acuerdo que sucesos del pasado, tales como castigos severos o guerras, no deberían volver a ocurrir. En relación con la homosexualidad, teniendo en cuenta nuestra sociedad democrática, pluralista, defensora de las minorías y de los derechos, ¿será que todas las personas sin ningún tipo de distinción reciben el trato digno que se merece? Bueno, pareciera que existiera una disputa entre la heterosexualidad y la homosexualidad. Pero más allá de eso, como sociedad, ¿por qué nos preocupa tanto la homosexualidad? ¿Será que la heterosexualidad es una condición más digna que la homosexualidad? Hay muchas creencias que giran alrededor de la homosexualidad y recaen tanto en el individuo que se declara como homosexual o creencias frente a la práctica como tal del acto sexual. Pero claro, pareciera que hay mucho más problema con la primera porque esto implica pues, porque la homosexualidad se muestra y se construye identidad a partir desde ahí. Sin embargo, lo que también sabemos es que la homosexualidad, tanto como la heterosexualidad, es multifactorial. Y cada una se presenta de un modo tan diverso como los individuos mismos. Bueno, pero evidentemente siendo la heterosexualidad una norma social, la homosexualidad se convierte en una revelación inesperada, sobre la cual no hay ninguna preparación previa. Y ser heterosexual realmente se convierte en un privilegio, porque no hay que tomar la decisión de ser heterosexual. No hay la necesidad de salir de closet, ni enfrentar a los estándares sociales, ni las expectativas familiares, lo cual hace que el salir del closet sea una decisión, más allá de la revelación del gusto por las personas del mismo sexo. ¿Alguien recuerda, por ejemplo, aquí en este auditorio, cuándo tomó la decisión de ser heterosexual? ¿O cómo construyó el proyecto de vida en relación con esta identidad? Bueno, tercera parte. Bueno, ya vimos un poco de la crisis que vino pues, con la posguerra. La crisis también impactó obviamente la educación y el sistema, por el cual se insertaban a los jóvenes para que cumplieran las expectativas sociales del contrato definido. Pero con la crisis se pasa de un momento en el que todo parecía estructurado, definido, categorizado, a otro en el que reina la incertidumbre, la que ya no sabemos lo que puede pasar, eso pues como a todo nivel. Sin embargo, seguimos manteniendo los mismos modelos fracturados de enseñanza, un conocimiento fragmentado en el cual, por ejemplo, preguntarse por la sexualidad es preguntarse por un solo aspecto de estas. Pues generalmente esto cae como en el ámbito de la biología, generalmente la mayoría como de los colegios. Bueno, salirnos de la sexualidad como un aspecto exclusivo de la biología y la reproducción implica agregarle nuevos contenidos, como la afectividad, la comunicación, lo relacional, el autoconocimiento. La sexualidad es el encuentro consigo mismo e implica la pregunta por el ser y sus posibilidades. Es una fuente de placer y contribuye al desarrollo y bienestar personal. Por su parte, la homosexualidad implica la posibilidad de elegir libremente la forma en la cual se vive la sexualidad, tal y cual se encuentra consignado en los derechos humanos sexuales y reproductivos.
Esta condición de libertad viene permeada por la dificultad de poder educar en sexualidad, teniendo en cuenta que sexualidad y vida van de la mano y que los seres humanos nos encaminamos hacia la búsqueda de un sentido del ser, del existir y de la relación con las otras personas. La existencia humana vincula la capacidad de preguntarse por sí mismo y el lugar que se ocupa en este mundo. Además, incluye la posibilidad de decidir, de elegir lo que se desea, aquello que hace valiosa la experiencia de estar vivos y nos invita a enfrentar la sensación incómoda de la incertidumbre. La existencia nos ofrece la posibilidad de construir un futuro, fantasear sobre aquello que nos gustaría alcanzar y dialogar con la propia historia y con ese ser irreemplazable que elaboramos de nosotros mismos. La existencia nos permite explorar, descubrir, experimentar, desear y sentir, todo esto teniendo en cuenta que ante todo somos un cuerpo. Siguiendo esta idea, la sexualidad se convierte en una parte fundamental que da valor al propio cuerpo y a la existencia, que para los jóvenes significa la posibilidad de conectarse con su cuerpo, experimentar placer, pero a veces las creencias que refuerzan que los jóvenes son seres que se deben cuidar, como vimos en una exposición anterior. Los jóvenes son vistos como esos seres que se deben cuidar y controlar por parte de los adultos, lo cual permite que a veces ellos vivan su sexualidad desde la mirada de otros, desde la mirada de sus padres, desde la mirada de sus educadores, lo cual significa que pues realmente ellos no se están formando en autonomía. Y cómo esperar que ellos tengan un ejercicio de la sexualidad responsable y satisfactorio cuando no se forma en autonomía. Bueno, la bioética concebida como un diálogo interdisciplinario, multicultural, pluralista y laico, tiene como tarea rescatar elementos que nos permiten tener una existencia plena, valiosa y digna como seres humanos. La bioética invita a reflexionar sobre la propia existencia y sobre aquellos valores que generan bienestar y compromiso con el ideal de una vida satisfactoria. Pero no es fácil hallar esos valores que apunten hacia nuestra felicidad y la búsqueda de sentido. Si bien la sexualidad podría ser no es un valor universal. Siguiendo como lo menciona Nussbaum, aquí la importancia del abordaje de la temática de la sexualidad no implica el fomento de la aceptación social de la homosexualidad, por ejemplo, sino al estudio juicioso del conocimiento que nos hace falta para tener una postura personal un poco más allá de las creencias y los prejuicios que nos han transmitido socialmente. Además de la necesidad de cultivar seres humanos con capacidad de tomar sus propias decisiones, de vivir su sexualidad libremente y de valorar su propia existencia. Bueno, para Eduardo Díaz hay 3 funciones de la bioética en relación con la sexualidad. Una sería la función política, otra la epistémico-ética y la otra la estratégica. Estas funciones tendrían los objetivos de desvincular de la sexualidad los dogmatismos, especialmente los religiosos, que pueden desvirtuarlo para sustentar ciertas actitudes y creencias acerca de quienes asumen la homosexualidad. En un segundo lugar, vincular la ética a la discusión interdisciplinaria que emerge de los estudios sobre la sexualidad, desde el respeto a la dignidad de las personas, su autonomía y su libertad, para poder deliberar y tomar decisiones que afectan su propio sentido de vida. Y en un tercer lugar, reflexionar acerca de las formas en las cuales se generarán estos espacios de diálogo, teniendo en cuenta el pluralismo, la laicidad, la multiculturalidad, etc. Todo esto se hace necesario en el plano educativo. Adicionalmente, pues me atrevería como a agregar una función más, y es la de identificar la sexualidad como un bien sensible de las personas, que está asociado con una construcción de identidad y con un cuidado del proyecto personal. Bueno, conclusiones. Porque tiene sentido hablar de homosexualidad en bioética, porque la dignidad envuelve una profunda preocupación por la humanidad, pero también por la persona y sus posibilidades de ser y existir, por el desarrollo de capacidades para elegir y entrar en relación con otras personas. Porque la homosexualidad tenía una historia en que se ha visto condenada, castigada, penalizada, patologizada,
Y aunque se tiene un nuevo conocimiento y se enmarcan los derechos humanos, se sigue justificando en algunos espacios el trato degradante y las actitudes discriminatorias hacia quienes se identifican con esta preferencia. Una tercera conclusión sería porque detrás de la homosexualidad hay un ser humano que existe previamente, con capacidad de aprender, sentir y pensar, pero sus posibilidades de ser se ven limitadas por la creencia de la sexualidad, centrada exclusivamente en la reproducción y vinculada a un amor heterosexual. Cuarto, porque la educación sigue siendo el dispositivo por excelencia mediante el cual los niños, niñas y jóvenes se siguen insertando a la sociedad, pero aún esconde a la persona, esconde a ese niño o joven que aprende, a su sexualidad y al desarrollo de las capacidades que le permitirán proyectarse en la temporalidad y valorar tanto su propia vida como la existencia de los demás. Muchas gracias.